Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios esta noche. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 5. Del 1 en adelante vamos a meditar hasta donde podamos llegar. Llegamos al 18. Amén. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Que la gloria sea a Dios. Vamos a hablar sobre el milagro que Jesús hizo en el paralítico de Betesda. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos ha dado, Señor, esta tarde de poder estar en este lugar, Señor, compartiendo, Señor, esa palabra, esa enseñanza con la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarme. Bien, Jesús venía haciendo muchos milagros, ¿verdad? Antes de ese milagro dice que había sanado al hijo de un noble, que meditamos anteriormente. Ahora, meditando en el paralítico de Betesda, donde Jesús llegó, dice que es en Jerusalén, ¿verdad? Que está en un lugar, dice, que se llama Betesda. Así que ahí llega ahora Jesús y ve la necesidad que hay de sanidad. En muchos lugares, en muchos hospitales, hay necesidad de sanidad. Y Jesús conoce los lugares. Por eso es que el deber de nosotros es orar por cada uno de ellos, por cada uno de los enfermos, tanto que están en sus casas como en sus hospitales, para que sea Él el que obre, porque Él conoce las necesidades de cada uno. Amén. Así es que por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que iniciamos versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí está, le dice que no estaba en Jerusalén, sino que estaba en otro lado, dice allí, estaba en Galilea, dice allí cuando vimos la sanidad del hijo del no. Entonces ahora dice que subió a Galilea, a Jerusalén, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí está donde Jesús llegó, a ese estanque, donde dice que es un lugar donde hay aguas retenidas. Por eso se llama estanque, porque ahí están las aguas retenidas. Y ahí dice que tiene 5 pórticos y se llama Betesda en hebreo. Así es que está ahí ese lugar, y dice que en estos lugares había multitudes. Eso es lo que dice el 3, dice: en estos yacía una multitud de enfermos. No era solo uno, eran bastantes enfermos que estaban esperanzados a que el ángel bajara, porque dice que el ángel bajaba. Allí bajaba, y luego cuando en el primero que se metía al agua, cuando ya el movimiento había pasado del agua, ese era sano. Entonces dice ahí: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Estos paralíticos, estos cojos, estos enfermos tenían esa esperanza
en que al ver el movimiento ellos de un solo se querían tirar al agua. ¿Por qué? Porque ahí estaba la serenidad. Por eso que usted y yo debemos de ser los primeros en buscar a Jesús, porque sabemos que ahí está la sanidad. Amén, gloria Así a que Dios. eso es lo que ellos esperaban. Sí, amén. Ese movimiento que ¿quién cree que lo hacía? Lo hacían. Ahí estaba la esperanza. Entonces ellos sabían de que allí iba a haber un movimiento del agua, y ese movimiento era el poder de Dios. Amén. Por eso que allá en Génesis dice, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese movimiento estaba ahí. El Espíritu, el poder de Dios estaba en esa agua. Ahora, ¿por qué usted y yo no vamos a donde está ese mover de Dios? Aleluya. A buscar en Él lo que necesitamos. Sí, amén. Cada uno de nosotros tenemos necesidad, Amén. pero muchas veces, ¿verdad?, nos resignamos y decimos, ya no hay para mí sanidad, dice mucho. Pero Dios siempre está ahí, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Que su pueblo llegue, que su pueblo tenga fe en Él, Tengamos la fe puesta de en Él. que Él puede ayudar, Sí, amén. que en Él es el único donde podemos hallar esperanza, ¿verdad? Podemos hallar sanidad, podemos hallar liberación. Todo lo encontramos en Él. Amén. No hay lugar que Él o cosa que no podamos hallar en Él. Todo está ahí. Usted tiene sabiduría, de Santiago, busquen en Él. Pídasela a Él, porque Él la dará, dice. Y sin reproche, dice. No le anda reprochando, vos que no has estudiado, que no tenés sabiduría. No, Él no le anda preguntando. Él dice, si usted está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pídale a Dios, amén. Porque Él la da sin reproche. Él la da. No le anda haciendo preguntas. Sí, como muchos le dicen, bueno, ¿y no has estudiado vos? En las entrevistas sí le dicen a uno, ¿y qué grado tenés? Ahí pasaron los del censo. Ahí le preguntaron a uno, ¿y qué grado tiene? ¿Qué es usted? Hacen esas preguntas. Y todo es para control de todas las personas. Entonces, ahora usted y yo tenemos que tener esa sabiduría de Dios, Amén. porque solo Él nos puede ayudar. Así es que dice ahí, ¿verdad?, que había un montón de necesitados, ¿de qué? De sanidad, de enfermos. ¿Y Jesús por quién vino? Por los enfermos. Amén. ¿Por qué? Porque dice que los sanos, dice a Lucas, ¿verdad?, no necesitan médico. Por eso Él vino por los enfermos. Amén. ¿Y cuántos estábamos enfermos? Todos. Del pecado. Amén. Y Él vino y nos limpió. Así es que esa sanidad ahora la trae a nuestras vidas, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros sigamos confiando en Él, y no importa la necesidad que sea, Dios la puede resolver. Por eso dice ahí que habían enfermos de todo tipo, cojos, ciegos, paralíticos, ahí dice. No es que inventó. Una multitud de enfermos, dice, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué espera usted para llegar a Jesús? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué están esperando muchos que no quieren venir a Jesús? Cuando saben que en Él hay sanidad, en Él hay gozo, hay provisión, hay bendición. Amén. Entonces, cada uno de nosotros que conocemos y sabemos que ahí está todo, por eso le buscamos. Versículo 4 dice, porque un ángel, ahí está, ¿verdad? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahí está, ¿verdad?, que era el ángel que Dios había mandado. ¿Para qué? Para que Él hiciera ese movimiento y creyeran que en ese movimiento allí podía estar la sanidad. Son milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y Dios habla de muchas formas. Así es que por eso es que dice ahí que ese ángel llegaba de tiempo en tiempo. Ese tiempo puede ser una semana, 15 días, un mes o años. Como allá en Daniel dice, ¿verdad? Tiempos, más tiempos y medios tiempos, que habla de años, semanas de años, cuando va a venir Cristo. Porque son 70 semanas, dice, que se tienen que cumplir para la profecía que ha dado Dios. Amén. Esa profecía es la de Daniel, donde me dice que son 70 semanas.
en esas 70 semanas, dicen, semanas de años. Entonces, por eso que muchos hablan de que ya las 69 semanas ya pasaron. Y solo ha quedado una semana de años. ¿Y cuántos días tiene la semana? 7. Y muchos hablan de esos 7 años de la tribulación. 3 años y medio de una falsa paz. Y de allí, de los 3 años y medio, el anticristo reinando muestra su cara, como fue Nabucodonosor, que dijo: ahora adórenme a mí porque yo soy su Dios. Así se va a manifestar. Así es que en esa semana es el tiempo en que Dios ha dado para la iglesia, para su pueblo. Esa es la semana. Cuando se cumpla esa semana, empieza la tribulación, los 7 años. Y empieza el reloj a trabajar para Israel. ¿Por qué? Porque para la iglesia no habrá tiempo, porque la gracia de Cristo ya se ha ido con él. Tiempo de gracia se habrá terminado. Amén. Por eso es que empieza ahora el tiempo a contar para Israel. Que si no hay arrepentimiento en ese tiempo, ahí se van a perder esas almas que no han creído. Pero como la palabra dice de que muchos se arrepentirán cuando vengan a predicar a esos 2 testigos, van a haber predicadores todavía. Amén. Dice allá en Apocalipsis, ¿verdad?, que hay 2 testigos que van a predicar y muchos van a reconocer que Jesús era el Mesías. Ahora usted y yo, ¿verdad?, no esperamos llegar a esos tiempos, sino que nosotros, por pura misericordia, Dios tocó nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos permitió conocerle. Y ahora ya tenemos esa esperanza. Sí, amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Entonces dice que el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y después de descender, dice que daba un movimiento. Después de ese movimiento, quedaba sano el que primero entraba a las aguas. Así como Naamán, ¿verdad?, que no quería meterse a las aguas. ¿Por qué? Porque como se la llevaba de un hombre de otro nivel por su orgullo, él decía: ¿cómo me voy a meter yo a ese río, chicos? No, él era un río de Jordán, y allí lo mandó a 7 veces, le dijo: te vas a sumergir o vas a hacer 7 asientos ahí, pero ese río es un poco sucio. Entonces dice de que él dice allá en Rey de que en Siria no hay ríos más limpios que esto, donde yo me podía haber metido. Entonces él está diciendo que lo que el profeta le dijo no servía. ¿Por qué me está mandando a esos sucios? Si yo soy de otro nivel, yo soy un general, no merezco meterme. Hasta que lo rogaron los soldados, dice que iban con él: habíamos venido de tan lejos y no querer obedecer lo que el profeta dice. Hasta que lo convencieron y dijo: no voy a meter. Y ahí estaba la sanidad. Y no importa que sucio esté el río, porque para Dios no hay nada imposible. Él, por más sucio, Él puede limpiarlo. Puede estar, como dice Isaías, que nuestros pecados pueden ser grandes, pueden ser rojos, pero Él los hace blancos como la lana, o como la nieve, serán emblanquecidos como blanca lana. ¿Por qué? Porque Dios puede limpiar todo. Así es, amén. ¿Por qué? Por su santidad. Con su santidad no hay pecado que pueda dominar. El poder de Dios es tan grande que no le importa cómo esté la vida del hombre. Si está sucia, si está ennegrecida, Dios puede hacerla blanca, puede limpiarla. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Él vino a hacer. Por eso tenemos que creerle a Él. Por eso es que dice ahí que después de ese movimiento del agua, dice, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí está, ¿verdad? No había enfermedad fuerte o suave para Jesús. Él cualquier tipo de enfermedad la sanaba. Versículo 5. Y había allí un hombre, dice, que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahí estaba un hombre, ¿verdad?, que había soportado 38 años quizás de vida. Y él tenía esa esperanza. Ese hombre no perdió la fe. Dice que él tenía 38 años, pero él hacía el intento y no podía. ¿Por qué? Por su
invalidez. Ese hombre estaba pendiente de que un día sabía que ese ángel iba a bajar y le iba a mover el agua, y él tal vez no había nadie más, ¿verdad?, que le madrugara a tirarse a esa agua. Pero por su invalidez no podía moverse tan rápido. Entonces, hasta que llegó el momento que apareció Jesús. Y cuando Jesús aparece en nuestra vida, todo cambia. Amén. Todo es alegría. Todo es gozo. ¿Por qué? Porque dice que este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Pero en esos 38 años, él no perdió la fe. Y es que usted y yo pueden pasar muchos años y nosotros no tenemos que perder la fe. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a estar ahí. Allí, aleluya. Él no muere. No. Él no se aparta. Él no deja de oír. Él siempre nos oye. Y por eso es que usted y yo tenemos que confiar en Él y clamarle a Él, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso dice ahí, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Sí? Cuando Jesús lo vio Jesús acostado ahí. ¿Por qué? Porque era paralítico. Antes podía darse vuelta. Los paralíticos no caminan, no se paran. Amén. Entonces por eso dice que lo vio acostado. Y supo, dice, que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Y cómo que supo? Porque Jesús lo sabe todo. Amén. Este hombre me ha esperado por años. Sabía que un día iba a llegar para él esa sanidad que tanto esperaba. Usted y yo sabemos que un día va a venir ese milagro que usted tanto espera. Amén. Porque así es Jesús. Porque Él no le anda avisando. Ay, Que sí. hoy te voy a bendecir. No. Jesús no anda avisando. Así como Él dice de que no ha dado fecha, ¿verdad? Anda, no, amén. De que cuando viene. Solo Él de repente, Él cuando le place, dice, hoy me place visitar a esta hermana y hoy le voy a dar su Gloria, bendición. gloria a Él Dios. viene y le da la bendición. Gloria a Cristo Jesús. Y su nombre sigue siendo exaltado. Y ese es el objetivo, que la gloria sea para Dios. Así es que por eso dice que lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Sano. Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Queremos ser sanos? Amén. Queremos que Dios nos quite esa raíz de amargura, de Amén. odio, Sí, amén. de venganza, esa falta de amor que hay. Amén. Todo lo puede ser Dios. Así es, amén. Así que por eso digo, ¿quieres ser sano? Sano. Dejamos ahí, en el otro versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahí está, ¿verdad? Que él se sentía inútil. Va que muchas veces nosotros nos sentimos inútiles, que Amén. no podemos resolver las cosas, ¿Cierto? pero hay alguien que sí lo puede Sí, hacer amén. por Gloria a usted Cristo y por mí, Jesús. porque para eso vino Él, para ayudarnos, Amén. para sanarnos. Y por eso a este hombre le ofreció, ¿quiere ser sano? ¿Y quién no, verdad? Sí, amén. Entonces, yo no puedo, Señor, solo. Es que ese es el problema, de que cada uno de nosotros queremos hacer las cosas por nosotros solos y no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos toque, tenemos límites. Hasta allí nomás llega nuestra vista, ¿verdad? Donde nos da el ojo. Pero la fe sigue. Por eso nos dice, ¿verdad? Muchas veces alguien nos dice, tenés que tener visión, tenés que ver más allá, más adelante. Entonces, ese es lo que le faltó a este hombre. Por eso le Señor, ¿y quién me mete si yo acostado aquí? Si otro puede caminar, madruga, llega más rápido al agua. Y ese sale sano. Entonces dice, allí el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque Jesús era ese ángel que ahí estaba en esa agua, dando esa sanidad. Y ahora no es necesaria que esa agua se mueva, porque ahí está el poder de la palabra de Dios. Amén. Y esa palabra es la que hizo sano a ese hombre. Amén. Cuando él creyó, lo hizo sano. Y por eso que le dijo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate que nos pidiera, usted lo que está pidiendo, ahorita Dios se lo va a dar. Pero si le creemos. Amén. Y no es porque y cuando el hombre lo dice, bueno, sino que es cuando Dios dice.
El hombre puede decir muchas cosas, pero no suceden las cosas cuando el hombre dice. Amén. Sucede cuando a Dios le place hacerlo. En el momento que Él quiere, Gloria a Dios. allí lo va a hacer. Ahí me va a dar un milagro. Quizás el hombre nunca haya dicho, hoy va a haber milagro. Pero a Dios sí puede decir que este día puede haber un milagro. Amén. Porque así es el tiempo de Dios. Así que por eso es que usted y yo tenemos que estar confiados en aquel que todo lo puede. Y por eso que dice que cuando le dijo, toma tu lecho y anda, dice, y al instante, dice, aquel hombre fue sanado. Al instante, no dice después, ¿verdad? 8 días después. Al instante, así al momento. En un abrir de cerrar, ese hombre fue sanado. Y así nos sana. Pero le creyó a Dios. Amén. Y le dijo, sí, quiero que me sane. Y así. Y por eso que le dice, y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Era un día de oración, porque el día de reposo era para eso, para la oración, donde llegaba Jesús y leía la palabra, y ahí sucedían los milagros. Entonces hay que esperar en Dios, ¿verdad? Amén. Y hay que esperarlo en el momento en que usted le puede estar clamando. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Dios así es. Dios quiere ver al hombre, que el hombre le clame, y con fe, y que le crea. No solo palabras, sino poner por obra esa palabra. Así que ahí está, entonces dice, y era día de reposo aquel día. Entonces dice, ¿qué dijeron los que criticaban, verdad? Los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es ilícito llevar tu lecho. Ahí está regañando el diablo, porque ellos querían verlo esclavizado ahí todo el tiempo, como muchos gobernantes quieren tener esclavizados a su pueblo. Por eso no quieren que se preparen. Entonces, por eso que dice que Fidel Castro decía así, ¿verdad? Que la ignorancia esclaviza al hombre, porque eran ignorantes. Entonces, y esa ignorancia es bíblica. Allá lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 17:3, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Porque ya no somos ignorantes, porque ya conocemos al que lo sabe todo, y que si queremos sabiduría le pedimos a Dios. Entonces por eso es que dice ahí, ¿verdad? Entonces dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces para ellos ese hombre debería estar tirado ahí enfermo en esa cama. Y cuando él estaba dándole la gloria a Dios porque Dios lo había sanado, iba con su cama en el lomo, y no importa que fuera día de reposo. ¿Por qué? Porque el que lo sanó es el dueño del día de reposo. Amén, aleluya. Dice la palabra y dice, ¿verdad?, que el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino que por Dios, para Dios. Porque Él es nuestro reposo. Así que por eso que dice allí, que los judíos estaban renegando. ¿Y por qué venían? Te vamos a expulsar. Eso es lo que le dijeron. Así que por eso dice allí, ¿verdad? Versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? Darle la gloria a Dios. Porque le dijo, ese hombre que me sanó tiene poder. Y ese hombre me dijo que me echara a lomas a camino. Entonces le estaba reconociendo como un hombre de poder. Y eso es lo que les molestaba a los judíos, que le dieran la gloria a ese hombre, que no era hombre, no que era Dios. Entonces por eso dice, y él le respondió, el que me sanó. ¿Y quién lo sanó? Jesús, ¿verdad? Entonces él mismo me dijo, vaya, él me andaba respetando y me sanó. Es porque tenía poder. Amén. ¿Verdad? Tiene poder. Claro, que eso es lo que hay que reconocer. Y este hombre reconoció y le dio la gloria a Dios. Y usted también, que reconoce o reconocemos el poder de Dios, le damos la gloria a Dios. Amén. Porque es poderoso. Porque nadie le va a decir a que él haga esto. Los judíos querían a él mandarlo y decirle, ¿por qué el día de reposo estás haciendo eso? Y desde allí procuraban matarlo. Y por eso que este hombre le dijo, ¿verdad?, que él que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahí está, ellos ya investigando. ¿Y quién es ese que te manda, que desobedece la ley de Dios? Claro, es el mero Dios, ¿verdad?
porque Jesús es Dios. Entonces, por eso, Amén. entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu leche y anda? Y el 13. Y el que había sido sanado no sabía, dice, quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahí está, ¿verdad? Como él estaba enfermo, él ni se fijó quién lo tocó. Solo le dijo, toma tu leche y anda porque ya eres sano. Y Jesús dice que se puso entre la multitud hasta el grado que no le conoció. Entonces, por eso que eso les explicó, ¿verdad? Que estaba en ese lugar, dice. Ahora el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el muchacho? Ya le había sanado Dios. Entonces dije, yo voy a buscar a este hombre que me sanó, voy al templo a darle gracias. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecido. Hay que buscar a Dios, no solo en la alegría, en la tristeza, en todo momento hay que buscar a Dios. Por eso es que dice ahí, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está la enseñanza de Jesús diciendo de que si usted, Dios le ha limpiado, ¿por qué va a seguir pecando? Si sigue pecando, algo peor te va a pasar, no quieres obedecer. Entonces eso le dijo a este hombre, has sido sanado, no peques más, seguí buscando de Dios. Eso es lo que le hizo, para que no te venga alguna cosa peor. Nadie de nosotros quiere que nos venga algo peor. Amén. Siempre queremos bendición, Sí, amén. queremos que Dios siga estando con nosotros. Entonces por eso tenemos que obedecerle, ¿verdad? Por eso le digo, no, vaya, ya fuiste sano. ¿Y qué le quiso decir eso? Ahora, si vuelves a pecar, si vuelves a caer en el mismo error, vas a volver a estar acostado en la cama. Y peor la situación. Exacto, algo peor, nada mejor, ¿verdad? Así que ahí está. Entonces sigamos, dice, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos al 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Allí estaba glorificando el nombre de Jesús, dándole la gloria, porque hoy sí ya sé que Él me sanó y le estoy agradecido, le dijo. Eso es lo que le dijo. Entonces se enojaron más los judíos. Por eso es que dice allí, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces Jesús ya tenía la fama de que tenía poder, tenía autoridad. La gente lo seguía porque hacía milagros. Entonces el versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí está, ¿verdad? Los judíos guardando la ley, porque la ley les dice que al séptimo día tienen que descansar. Entonces nadie tiene que trabajar. Entonces por eso querían matar a Jesús, porque como no le reconocían que era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, o Dios mismo hablando, o reencarnado, hecho hombre, entonces ellos le querían matar para deshacerse de ese hombre pecador, porque la ley así decía, ¿verdad? Que el que no guardara el día de reposo tenían que matarlo. Entonces por eso que ellos dicen que procuraban matarlo desde ese momento, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas el día de reposo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Que los seguían para matarlo. Ese era el objetivo de ellos. Este hombre le está faltando a la ley, pero la ley nunca los iba a salvar, pero Jesús sí los podía salvar. Amén. Y ellos querían quitar a aquel que les podía dar la vida. Querían matarlo, querían destruirlo. Muchas veces el hombre es cierto, quiere destruir a aquel en el cual le ha dado vida, pero nosotros sigamos creyéndole a Jesús. Amén. Versículo 17, vamos a ir terminando. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si Dios siempre trabaja, y si Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de los días. Eso es lo que estaba diciendo. Sí. Ajá, y yo, como que no voy a hacer lo que Él hace. Amén. Eso es lo que está diciendo. Por eso, y yo, dice, eso es lo que dice, ¿verdad? Trabajo. ¿Por qué? Porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en la obra. Amén. Porque el Padre trabaja en la obra en todo tiempo. Así es que eso es lo que le dijo Jesús. No anda viendo que sea sábado, que sea día de reposo, que sea lo que sea. Sino que Él lo que quiere es hacer la obra. Amén. ¿Para qué? Para que le conozca al mundo. Y eso es lo que usted y yo también debemos de hacer. La obra de Dios en esta tierra, y no importa el día, que sea domingo, que sea lunes, que sea sábado, lo que sea. El día. Es el día y el tiempo que es de Dios, es todo. Amén. No es solo un día, como en aquel tiempo se acostumbraba a decir, porque ellos la ley habían aprendido. Así que terminemos en el 18. Por eso los judíos, dicen, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Allí estaban enojados los judíos, porque decían, vaya, ahora no es que se crea Dios, sino que es hijo de Dios, dice. Por esto lo vamos a matar más, con ganas. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que dice, por esto los judíos aún más, con más ganas lo buscaban para matarlo. ¿Por qué? Porque se hacía llamar Dios o hijo de Dios. Eso es lo que no les parecía. Este hombre se cree con poder, se cree con más poder de aquel que nos dio la ley. Sí, que estaban comparando ellos, que para ellos era todo lo máximo que Dios les había dado y que no había nadie más como Él. Pero ahora que apareció Jesús y les dijo, yo soy el Hijo de Dios y mi Padre aún trabaja, entonces dice, vaya, ahora dice que es Hijo de Dios, dice. Eso es lo que dice. Sino que también decía, Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Ahora ustedes y a mí así lo pueden decir también. Ay, dicen que son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ay, ¿qué va a decir usted? Soy hija de Dios. Cuando le critiquen, no, ya no soy. No, yo soy hija de Y Dios. hay que seguir siendo, Amén. Yo hija de Dios. aunque los amenazan. Amén. Dios tiene el poder y el control de nuestra vida. Amén. Por eso no vamos a temer, porque Jesús esa palabra nos ha enseñado. Y no teman, que yo estaré con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Así que no tenemos que tener ningún temor, porque Jesús no le tuvo temor a nada. Eso es lo que ahí dice, que Él era el Hijo de Dios. Dios. Tenía un Padre poderoso, y usted también y yo también. Amén. Y por eso no vamos a temer, porque Él siempre está con nosotros. Y aquí dice que se hacía igual que Dios. Y eso no le gustaba. Así que usted y yo tratemos de predicar siempre esa palabra, que es la que Dios quiere que prediquemos. Amén. ¿Para qué? Que el mundo se dé cuenta del poder de Dios. Que le reconozca que hay un Dios poderoso y que ese Dios está vivo. Y que ese Dios anda entre nosotros, Viven nosotros. haciendo milagros, hablándole a las personas, tocando sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. Que es lo que usted y yo debemos de reconocer y hablarle a las personas que no conocen de lo poderoso que Jesús es. Y ese poder ha venido a nuestras vidas ahora, cuando le conocimos. Que la gloria sea para Dios, hermanitos. Sigamos creyendo y confiando en Dios y démosle gracias por esa palabra que